Me toca predicar la palabra de Dios en esta noche y pues voy a pedir que todos prestemos atención y cada quien nos conectemos con el Señor para recibir lo que era destinado para nosotros en esta noche. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a esperar que mi PC coja la unción. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Disculpe que no lo mande a pararse, pero vamos a hacer reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Mateo, Nuevo Testamento, primer libro. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Es un verso muy conocido por nosotros y que vamos a ver las profundidades de Dios en esta noche a través de su palabra. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en donde? En la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el ¿qué? ¿El qué? El reino. Y el poder y la gloria para siempre. Amén. No sé cómo dice esta versión. Pueden sentarse. Gloria a Dios. En esta noche quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero hablarles de un tema muy céntrico para nosotros como creyentes, como hijos de Dios de hoy en día. Amén. Y vamos a hablar de la mentalidad del reino. Una mentalidad del reino de Dios. Acabamos de leer este verso bíblico que habla de la oración, de cómo debemos orar. O sea, Jesús enseñaba cómo los discípulos deben orar y cómo debemos orar delante de Dios. Y es porque esta oración engloba dentro de sí muchos misterios, muchas cosas que necesitamos realmente y como que lo resumen en una sola oración. Amén. Y vamos a ver primero qué es un reino. Y un reino podemos decir que es un sistema de gobierno, o sea, una forma de gobernar. Vamos a ver qué es una forma de gobierno. Los sistemas de gobierno son considerados los modelos en los que un Estado puede estructurarse y organizarse de una manera formal. Por medio de un gobierno es posible aplicar una legalidad correspondiente al mismo o ejercer un poder político. Entonces, teniendo claro que el sistema, un reino o un sistema de gobierno, es la manera en la que una nación, un país se organiza y sus dirigentes pues actúan sobre él, vamos a ver los diferentes tipos de gobierno. Dentro de ellos tenemos los gobiernos republicanos, como nuestro país, por ejemplo, que son los que están organizados por un presidente. Luego le siguen senadores, diputados y así. Luego tenemos entonces los sistemas de monarquía, que es aquí donde existe un rey, o existía un rey, y luego le seguían todos los súbditos. Ya, el rey era importante, mentira. El rey, luego estaban el consejo, y luego estaban las personas y así sucesivamente. Pero el rey era quien gobernaba. Por ejemplo, los sistemas de la Biblia, como David, Salomón y esas personas,
tenían un tipo de gobierno que, de monarquía obviamente, porque se regía por un rey. Hoy en día existen los gobiernos parlamentarios, que son aquellos que tienen un rey, por ejemplo como Inglaterra, tienen un rey, pero aparte del rey tiene su presidente normal. O sea, tienen las dos cosas. Y un parlamento que es como un consejo de personas que ponen las leyes y todo eso. Entonces, en el día o en esa noche vamos a hablar de... Podemos decir que también existen gobiernos teocráticos, que a veces nosotros confundimos la palabra, pero la sociedad conoce los gobiernos teocráticos cuando la religión se liga con el gobierno. Por ejemplo, en Irán, que el Islam y el gobierno es uno. Ellos llaman el gobierno teocrático, no sé por qué. Y ese es el punto de lo que quiero decir. Entonces, tenemos dentro de la monarquía reinos y reyes que lo gobiernan, ¿verdad? Entonces los reinos tienen costumbres, tienen una cultura, tienen una identidad, tienen una forma de actuar cada uno, tienen su propia música, tienen su propio todo. ¿Comprenden? Por ejemplo, el reino romano, el reino y cualquier otro reino tenían formas de comportarse de manera diferente. Hasta cuando ellos conquistaban una nación, pues ellos, hasta incluyendo la forma de matar a las personas, era distinta. Porque cada quien era propio, o sea, tenía su propia identidad, su propia forma, según en el reino se le enseñara. ¿Vamos entendiendo? Ok. Gloria a Dios. Entonces, partiendo de esto, en la antigüedad, como ya les dije, los reinos hacían conquistas. Y el reino que era vencedor, ¿sabes? Si una nación se enfrentaba con otra, un reino contra otro reino, saqueaban todo, es decir, robaban todo lo que había en ese lugar. Entonces, aparte de que robaban todo, las personas que estaban en ese lugar tenían dos opciones: o lo mataban o era esclavo. Lo que quiere decir, Dios bendiga a ese bebé, lo que quiere decir que en la antigüedad, por ejemplo, le voy a mencionar el caso de Jonás. Jonás no quería ir a predicar a Nínive, pero muchas veces no sabemos por qué. Y lo que sucede es lo siguiente: la nación, de la cual no recuerdo el nombre, la nación que mató a su familia, eran los ninivitas, y así se dice, porque eran personas despiadadas totalmente. Es decir, cuando ellos conquistaban, aparte de que se robaban todo, ellos mataban a las personas y eran tan crueles que a las mujeres embarazadas las mataban con el niño dentro. Y si el niño ya había nacido, pues entonces ellos se reunían y lo lanzaban todo hacia arriba y lo esperaban abajo como una lanza para que el niño cayera, y después lo quemaban. Y las mujeres embarazadas pues tomaban las tripas después que la mataban y hacían de todo. Eso es un reino despiadado. Entonces, este reino mató a casi la familia completa de Jonás. Por eso él no quería realmente ir a predicar porque ya conocía hasta cierto punto la manera de actuar de Dios. Es decir, si él iba y le predicaba a la gente que mataron a toda su familia, o sea, Dios no le iba a hacer nada, y básicamente ellos iban a salir limpios de eso que Dios le hizo, de eso que ellos hicieron. ¿Entienden? Por eso él no quería predicar, pero bueno, luego vemos que se arrepintieron y Dios le perdonó. Basándonos en esto, de que existen diferentes reinos y diferentes modos de actuar dentro de ellos, quiero hablarle en esta noche de dos grandes reinos, y es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino, cada uno de ellos busca destruir al otro, es decir, que Dios busca salvar al ser humano y eliminar el pecado de la vida del hombre. ¿Comprenden? Entonces, el reino de las tinieblas lo que busca es destruir al hombre y su relación con Dios.
Gloria a Jesús. Entonces, cada uno de estos reinos, o sea, el reino de las tinieblas y el reino de Dios, tienen su propia costumbre, tienen su propia cultura y tienen su propio todo, tal cual como lo tiene un reino. Entonces, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos ciudadanos de uno de los dos reinos. De uno de los dos reinos somos nosotros o pertenecemos, somos ciudadanos. Amén. Amén. Entonces, si nosotros somos reino de uno, entonces ciudadanos de un reino o somos esclavos de un reino. Porque cuando una nación conquistaba, recuerden, o mataban o el reino que conquistaba quedaba como esclavo, nunca como ciudadano. Pero existe una diferencia, que Dios a nosotros nos ha llamado como hijos de Él y no como esclavos. O sea, lo ideal sería que nosotros quedásemos como esclavos de Dios, porque Él nos ha traído a su presencia, o sea, nos ha dado vida. ¿Comprenden? Pero realmente Dios nos ha llamado como hijos. Y como hijos nosotros tenemos una identidad del reino de Dios. No estamos subyugados, es decir, la esclavitud subyuga a las personas. La esclavitud envuelve a las personas a hacer las cosas obligadas. Nosotros como hijos, entonces nos deleitamos en las cosas de Dios. Gloria al Señor. Entonces, algo que cabe decir dentro de esos dos reinos es de que en el reino de Dios, ni en el reino de Dios, ni en el reino de las tinieblas existe una doble ciudadanía. Por ejemplo, las personas que viajan a otros países, pongamos los United States, las personas que viajan así y tienen ya mucho tiempo y adquieren una ciudadanía, ¿qué se dice? Puede quedarse mucho más tiempo y tener privilegios que otros que tienen visa común no pueden hacerlo. Pero, o sea, pueden también tener nacionalidad de otro país y también la de aquí, suponiendo. Entonces, eso se le permite a las personas, pero en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas sucede esto. O usted pertenece al reino de Dios o usted pertenece al reino de las tinieblas, nunca un híbrido. O nunca de los dos reinos. ¿Comprende? Entonces, cabe destacar que esto sucede porque en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas dice la Biblia ¿qué cosa? Que el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, que entre el reino de Dios y entre el reino de las tinieblas hay una constante guerra. Una constante guerra. Entonces, cuando se arma un lío espiritual, cada reino va a reclamar a las personas que le pertenecen. Y si usted es Dios, usted se va a ceñir de las armaduras del Padre y va a pelear a favor de la iglesia, a favor de su propia vida, porque usted pertenece al reino de Dios. Si usted no pertenece al reino de Dios, pues muchas de las personas que andan envueltas en eso de satanismo y ese tipo de cosas también se arman y le arman su lío a la iglesia. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasaría con una persona que pertenece al reino de Dios y a la vez pertenece al reino de las tinieblas? Exacto. Gloria al Señor. Nosotros no podemos nadar en dos aguas. ¿Usted pertenece al reino de Dios o pertenece al reino de las tinieblas? Cuando se haga un lío, los dos le van a dar a usted. ¿Entienden? Entonces vamos a decir lo siguiente. Cuando usted va de turista, o sea, usted, porque yo no me suena. Cuando usted va de turista a un país extranjero, usted ve que tienen, suponiendo, imaginen que yo viajé, tienen comidas distintas, tienen culturas diferentes, o sea, todo es distinto, todo totalmente. Lo que quiere decir que cuando yo pruebe o lo vea bailando, algo tiene que ser diferente, porque yo sé que aquí yo ya acostumbrado a ver a la gente bailando merengue, y si yo voy a otro sitio y veo a las personas bailando distinto, pues tiene que ser diferente para mí, porque yo no estoy acostumbrado a ver eso.
¿Me entiendes? O sea, si yo voy ahora mismo, no reprenda, a China, disculpa si alguno tiene familiares por allá, pero si yo voy, por ejemplo, y lo veo comiendo su murciélago, o sea, para mí va a ser distinto porque yo sé que realmente eso, mi cultura, mi costumbre no es esa, donde yo nací, no se hace eso. Aquí es salami, ¿comprende? Entonces, no es murciélago y me va a connotar porque yo digo, guau, pero, si yo saludo a una gente así, pana, yo creo que me va a hacer diferente que yo vea que tenga que agacharme, pues me pesa. Porque, o sea, son culturas distintas. Me choca eso. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Lo siguiente, y quiero que presten mucha atención, iglesia. Si a nosotros, o sea, me parece raro cualquier otra cultura que no sea la mía, o me parece nuevo, innovador. Incluso las cosas que comen yo puedo decir, wow, tremendo. Por ejemplo, como las pastas italianas. Entonces, me parece bien. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo siguiente. Si a nosotros, como iglesia, como ciudadanos del cuerpo de Cristo, perdonar nos parece raro, extraño, diferente, nosotros no estamos perteneciendo al reino de Dios. Nuestra mente tiene otra cultura diferente a la del reino de Dios. Si amar a nosotros nos parece diferente, muy raro y extraño, nosotros no tenemos la mente de Cristo. Si el yo compartir el Evangelio y la palabra de Dios me parece a mí extraño, déjeme decirle que usted no se está comportando y ni tiene la mente del reino de Dios. Porque si eso me parece raro, quiere decir que mis costumbres son otras. Y si nada más existen dos reinos y la del reino de Dios me parece extraño, entonces ¿cuál es la que me agrada? Gloria al Señor. En cambio, si cuando yo pruebo la comida de otro reino que no es el de Dios y me agrada, me parece bien, no me es extraño, me parece una costumbre, quiere decir que mi naturaleza todavía está adaptada a ese reino y mi mente, mi yo interior no ha sido cambiado. Por eso Dios dice algo en su palabra, dice que Él nos ha hecho nuevas criaturas. Dígalo duro. Criaturas. Nuevas criaturas, ¿por qué? Porque venimos con una naturaleza vieja, pecaminosa y del reino de las tinieblas. Déjame beber agua. Gloria al Señor. Venimos de una naturaleza vieja y pecaminosa. Por lo tanto, necesitamos ser transformados completamente. Y es algo que se sale fuera de lo humano, porque a usted nadie le saca de la cabeza que usted es dominicano o haitiano en el caso de algunos compañeros. Nadie le saca eso. O sea, por más que usted se vaya a otra nación, dure 50 años y aunque tenga 30 aquí, allá duró más, óyeme, su sangre, su cultura, todo, ¿es de dónde? De aquí. Entonces, por eso es que necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo de Dios, para que nos haga nuevos, nos haga ¿qué? Nacer en un nuevo reino que es el reino de Dios, con culturas y cosas diferentes. ¿Estamos entendiendo? Entonces, nosotros no debemos encontrarnos extraños en ningún momento, o nosotros no tenemos que analizar si las cosas de Dios, si las cosas que dice la palabra del Señor que hagamos nos parece distinto, o como que nosotros como que no nos cae. Todavía necesitamos una transformación a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Nosotros en ningún momento debemos imitar al mundo. Le voy a decir lo siguiente. A veces nosotros como representantes del cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, tendemos a olvidar nuestra cultura, a olvidar la naturaleza y la identidad que Dios nos da como hijos de Él. Y adoptamos otras cosas que no son las de Él. Adoptamos las cosas del mundo. Entonces ya va la siguiente pregunta.
¿quiénes o cuántas personas, por ejemplo, algunos satanistas quizás, o personas que viven en ese mundo fuera de la voluntad de Dios, ¿quiénes de ellos dicen, como que yo tengo deseo de orar hoy, como que voy a alabar a Dios? No lo van a decir nunca, porque es que ellos no cambian su naturaleza. O sea, lo que ellos aprendieron y lo que están haciendo, eso lo hacen siempre. Ellos no cambian lo que son. Ellos no dicen hoy, bueno, voy a salir con una Biblia y voy a predicar el Evangelio y le voy a decir que Cristo salva y cambia. Ellos no van a hacer eso. No van a hacer eso, porque ellos no van a cambiar lo que son, a menos que la intervención del Espíritu de Dios, la intervención de Cristo llegue a su vida. No van a cambiar. ¿Entienden? Entonces, si ellos no lo hacen, que pertenecen al reino de las tinieblas, hasta que Cristo los haga libres, entonces, ¿por qué nosotros debemos adoptar costumbres del mundo, cambiando la naturaleza tan preciosa que Dios nos ha dado a través de su renovación cuando aceptamos al Señor? Entonces, debemos mantener aquello que Dios nos ha dado a través de su sangre. Gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo de Dios, decía yo a los muchachos de la clase, y les digo a ustedes, iglesia, el Espíritu Santo de Dios no cohabita en su corazón. Cohabitar quiere decir que existe algo más y él como que toma una partición o un espacio y ahí entonces él habita. No. El Espíritu de Dios no hace eso. O tu corazón está lleno de aquellas cosas que no son Dios, que no es nada de Dios, o está completamente lleno de Dios. Dios no tiene un chip para él y el resto para el mundo. Aquí solamente es una sola identidad y es algo que como iglesia debemos de cuidar. No solo vas a decir que yo pertenezco al reino de Dios, no vas a decir que yo fui transformado porque yo tengo que vivir como tal, sirviéndole a Él y haciendo su completa voluntad. Es imposible que yo diga que el Espíritu Santo de Dios habita en mi vida cuando mis acciones demuestran todo lo contrario. Si yo digo que Dios, disculpen, es la dirección de mi vida, y cuando yo voy a tomar una decisión, yo digo, bueno Señor, perdónenme, la mitad de la decisión es mía y el resto es tuyo. Dios no actúa así. O sea, el reino de Dios no se está manifestando en su vida. Usted no está dejando que el Espíritu Santo tome el control total de su vida. Y Dios desea hacer eso. Usted no sabe los beneficios que usted tiene cuando nosotros nos dejamos dirigir completamente de Dios. Y es algo que cuesta, se lo digo por experiencia, cuesta usted dejarse dirigir y no hacer las cosas por su cuenta. Cuesta eso, pero tiene grandes beneficios confiar en Dios. Si somos hijos de Dios, somos parte del reino de Dios, coherederos con Cristo. Por lo tanto, si ya nos hizo nueva criatura, como le he dicho, nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza y por lo tanto debemos vivir representando el reino de Dios aquí. Nosotros debemos tener la mentalidad del reino de Dios. Debemos oler a Cristo. Debemos servir a Cristo y vivir totalmente para Él. Y debemos saber cuál es nuestra posición delante del mundo. Miren, cuando alguien no sabe cuál es su posición o cuál es tu identidad, muy fácil, tú te vas. O sea, si a ti le dicen que tú eres azul y tú sabes que tú eres rojo, pues si tú no tienes ahí tu identidad clara, tú te vas, tú dices que tú eres azul. ¿Entiendes? Si alguien dice que tú eres, qué sé yo, negro, tú sabes que tú eres blanco, tú no es de color, por si acaso, y hay alguien que me está mirando. Tú ya te vas y dices, bueno, sí, ok, me voy para ahí. Si el enemigo dice que tú eres que tú le perteneces, entonces, si tú no tienes tu identidad clara de a quién tú le sirves, tú vas a creer que tú realmente le perteneces a Él.
Debemos saber dónde Dios nos ha puesto y qué somos. ¿De acuerdo? Entonces, hablando del versículo bíblico que vimos ahorita, la mentalidad del reino de Dios. Cuando clamas, venga tu reino, Anthony, si podría poner el versículo de nuevo, por favor. Muy bien. El anterior. Bueno, yo lo leo desde aquí. Señores, este versículo es tan poderoso porque dice lo siguiente. Sí, aquí. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en donde? En la tierra. Venga tu reino, gracias Anthony, y sea hecha tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Más adelante hay una parábola que dice lo siguiente, que si la palabra de Dios es buena semilla, ¿yo qué soy? Buena tierra. ¿Buena qué? Buena tierra. Díganlo duro, ¿buena qué? Buena tierra. Buena tierra. ¿Dónde es que se tiene que hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos entendiendo? O sea, cuando yo estoy diciendo que la voluntad de Dios, o sea, que como se hacen las cosas allá arriba en el cielo, así también se haga aquí en la tierra y en mí, o sea, en mi vida, yo estoy diciendo que el gobierno de Dios debe estar en mi corazón. Que se va a hacer a la manera de Dios y no al modo mío, algo que cuesta. Entonces, cuando yo estoy diciendo, o sea, si nosotros pedimos que nuestro modo de vivir sea como en el cielo, estamos diciendo que Dios va a tener el control total en nuestras vidas. Y quiero decirte algo ahora. Lo que se hace aquí es un ensayo de lo que tú vas a hacer en el cielo. Y aquí voy. Del modo en que tú adores aquí, del modo en que tú alabes en los cultos, así mismo tú vas a adorar en el cielo. Entonces pregúntate lo siguiente. ¿Crees tú que con tantas personas o sea, con tantos ángeles que paran día y noche adorando al Señor, nosotros con la calidad de la adoración que damos, vamos a estar así en el cielo? O sea, imagínense, ustedes ponen un culto ahora mismo. Entonces, sí, me acuerdo del culto del domingo pasado. Y yo voy a decir, si como yo adoré ese día, yo voy a adorar en el cielo, ustedes van a poner así, imagínense el cielo, su mente, y pónganse así a adorar. A ver. Gloria al Señor. Porque lo que usted hace aquí, lo mimito va a ser en el cielo, mimitico, como dice mi abuela. Entonces, déjenme decirles lo siguiente, y es la razón por la que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos van a entrar al reino de los cielos. Y es por lo siguiente, si una persona miente aquí, y dijimos que esto es un ensayo de lo que se va a hacer en el cielo, ¿qué va a hacer en el cielo? Ejemplo. O sea, imagínense que si usted entra al cielo en esa condición, usted va a hacer lo mismo que usted hace aquí. Y por eso en el cielo no se admiten mentirosos. Dame error 404 eso. Entonces, no se admiten. No entendí. No se admiten ese tipo de personas en el reino de Dios. Porque recuerden que dijimos que Dios no habita con el pecado. Y que nuestro modo de vivir debe ser una manera santa y plena delante de Dios. Déjenme decirle que nosotros, como iglesia, no tenemos nada que envidiarle al mundo. Nada en absoluto. Nadita. Y a veces vivimos anhelando las cosas del mundo. Y les quiero decir lo siguiente. Si en su corazón, o sea, no se cierre ni se engañe a usted mismo. Analicémonos. Usted piense, si en su corazón usted siente que desea más las cosas del mundo y su cultura
todavía necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo de Dios a una nueva naturaleza. Necesitamos ser libres aún. Y esa es la razón por la que el enemigo muchas veces busca destruir nuestra vida. El enemigo conoce los beneficios que provee la gracia de Dios. El enemigo conoce los beneficios que provee el reino del Señor. Y por eso muchas veces busca destruir tu vida espiritual y destruir tu vida física. ¿Entienden? Entonces, iglesia, nosotros debemos conocer a dónde Dios, repito esto para que no nos olvidemos, para que la pongamos acá, como dice en Éxodo, como frontal. Entonces, nosotros no debemos olvidar nunca de qué reino somos, y es el reino de Dios. Y si somos del reino de Dios, debemos comportarnos como tal. Y debemos saber que el enemigo va a buscar la manera de destruirnos porque conoce los beneficios que tiene el reino de Dios, que es un beneficio que nosotros tenemos, que Él perdió, y que por tanto quiere que también usted lo pierda. El enemigo muchas veces busca destruir tu vida porque, y estoy hablando a personas hoy que aunque quizás no están en público, pero son personas que viven orando por los compañeros, viven orando por la iglesia, viven orando por un ministerio, viven orando por su familia. Déjame decirte en esta noche que Dios no se ha quedado, no ha ignorado tu oración. Si has estado orando por tu familia, si has orado por tu ministerio, si has orado por alguien en la iglesia, por los jóvenes, Dios ha escuchado esa oración. Y hay muchas cosas que el diablo ha querido hacerle a la iglesia, ha querido hacerle al ministerio, ha querido hacerle a tu familia, y por tus oraciones no se han visto. O sea, no han podido ser, o sea, no son posibles porque tú has estado ahí peleando a favor de los jóvenes, de la iglesia, de cualquier que sea tu oración a favor de alguien. Entonces, si tú en esta noche has perdido tu identidad como hijo del reino de Dios, si has dejado de orar, si crees que estás vencido y derrotado, si crees que ya tus oraciones Dios no las escucha, si tú crees que, ya tú perteneces más al mundo que a Dios, en esta noche Dios te dice que eres su hijo y que Él te ha elegido con un propósito y que por tanto debes comportarte como tal. Dios es celoso con sus hijos, Dios reclama a sus hijos. Y déjame decirte que aunque el diablo se levante y ponga 1000 cosas en contra de ti, Dios, el Rey de Reyes, quien gobierna todo este reino, va a pelear por ti. Y hay algo que se llama autoridad del reino de Dios. Miren, yo les he dicho eso otras veces. Cuando usted siente miedo o usted siente desconfianza, se dice, de las cosas de Dios o del mundo espiritual, significa que algo no está bien en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios a sus hijos les respalda. Y le estoy diciendo esto no para que ustedes se amedrenten ni piensen que nadie es más espiritual que usted. Es para que sepa que Dios tiene propósitos grandes con cada uno de los que estamos aquí. Y Dios quiere en esta noche restaurar tu vida, desde el líder hasta el más pequeño aquí. Si Dios te ha levantado como un guerrero de Dios, si Dios te ha levantado como un intercesor, si aunque tú no seas intercesor, pero eres hijo del Señor, Dios quiere que tú en esta noche reconozcas que perteneces a su reino y te comportes como tal. La comida que debes probar se llama la comida del reino de Dios, aquello que Dios estableció en su palabra. Y déjame decirte algo para concluir. La Biblia dice que nadie puede hablar del cielo o hablar las cosas que se ven en el cielo a menos que no haya venido de Él. Es decir, y voy a decirle algo que quizás no sabían. O bueno, sí. En Génesis capítulo 6, la Biblia menciona que los hijos de Dios se rebelaron contra Dios y la tomaron mujeres para sí y fallaron. Y eran hijos gigantes. Muchas personas dicen, para que no me malentiendan, que eran los hijos de Dios o que personas no. Otras dicen, que es lo que voy a decir a continuación, que
que cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. O sea, ángeles que desertaron y prefirieron más las cosas de la tierra y tomaron mujeres para sí y dieron hijos gigantes. O sea, esas personas, recuerden esto que dijimos anterior, que nadie puede hablar ni del reino de las tinieblas ni del reino de Dios a menos que no haya venido de ahí. Entonces, esos conceptos de brujería, de ese tipo de cosas, la enseñaron ellos, porque el ser humano no conocía eso. Ellos enseñaron todo eso. Entonces, así como ellos enseñaron esos secretos que van en contra de la voluntad de Dios, asimismo, Jesús reveló muchos secretos para mantener una comunión eficaz con Dios. Reveló muchos secretos para mantenernos firmes, porque Él vino ¿de dónde? ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Entonces nos enseñó aquellos secretos que desconocíamos. Y ojo, David y todos los profetas vivieron sin eso. O sea, no tuvieron a nadie físico que le dijera los secretos del reino. Ellos vivían adorando a Dios y eran personas exitosas espiritualmente, aunque fallaban y tenían la montaña rusa, como dice Mary. O sea, a pesar de eso, ellos vivieron una vida exitosa delante de Dios. ¿Entienden? Entonces, si ellos vivieron una vida así, si aquellas personas que anden fuera de la voluntad de Dios, ahora mismo están conociendo esos secretos del mundo espiritual en contra de la iglesia y para la destrucción de la humanidad, porque eso es lo que se ve en su reino, ¿por qué a nosotros nos cuesta buscar las cosas del reino de Dios? Si ya Dios nos dijo, si Jesús a través de su palabra nos dijo que en su oración, en el ayuno, en la búsqueda de su presencia, es que está la plenitud de gozo, y es donde encontramos la fortaleza, ¿por qué nosotros aún no hemos decidido buscarle? Y déjeme decirle algo, si usted quiere tener una vida estable en Dios, una vida que aunque usted medio flaquee, usted como que usted vuelva de nuevo y despegue y se mantenga estable espiritualmente, no hay ningún secreto, ni una técnica, ni nada, ni tiene que buscar a Timmy Joshua, ni ningún predicador para que le diga cuál es la técnica, cuál es el truco, cómo es el charla, no. Se llama búsqueda de Dios. Iglesia, en esta noche, restaura tu vida, analicémonos y mejoremos aquellas cosas que no están bien delante de Dios. Si hemos adoptado una costumbre del mundo, si nosotros no hay ninguna diferencia entre una persona del mundo y nosotros, vamos a corregirnos que Dios en esta noche tiene propósitos grandes como hijo. Y Dios quiere esto, ¿sabe por qué? Porque después de los 7 años de la boda del Cordero, viene algo que se llama el reino de Dios. O sea, nosotros, los humanos, no fuimos hechos para vivir en el cielo. Eso es un pasadía, es un resort allá arriba, celebrando la boda. Después venimos a vivir para acá de nuevo.